Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que nos da de poder estar aquí en su casa. A pesar de la lluvia, a pesar de la temperatura que ha bajado un poquito, ¿verdad? Aquí estamos para honrar, para glorificar el nombre del Señor y para tener comunión los unos con los otros. Vamos a abrir nuestras Biblias, donde hemos estado estudiando, en la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios. Hoy vamos a meditar en el capítulo 11, del versículo 16 al 22. Segunda de Corintios 11, 16 al 22. Dice la palabra del Señor en estos versículos: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por toda la enseñanza que tú tienes para nosotros. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y que podamos ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Quiero iniciar esta noche revisando un par de videitos. Yo sé que son personajes muy conocidos para usted. Son 4 videitos cortos que quiero que le pongamos atención a lo que dicen. Si me ayuda Eli y Junior, por favor. Miramos este par de videitos. Yo sé que ya son personajes conocidos. Tienen en común un par de cosas. Predican sobre sí mismos y engañan a las personas. Pero miramos que estas iglesias están llenas. Miramos que un montón de personas le siguen. Y esto es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Dios en Corinto. Hemos estudiado el capítulo 10 y ahora estamos en el capítulo 11. Donde habían llegado unos falsos apóstoles, como ellos, queriendo cambiar la vía del evangelio. También llegaron a desacreditar todo el trabajo que el apóstol Pablo había llegado a hacer anteriormente. Y ellos llegan y dicen: somos apóstoles de Jesucristo, somos verdaderos judíos, descendientes de Abraham, y les traemos la verdad. Y como la iglesia de Corinto se encontraba en Grecia, en una cultura donde se amaba mucho, se seguía mucho la filosofía, el conocimiento, la apariencia y la elocuencia, muchos de los hermanos de la iglesia en Corinto habían estado abrazando o estaban recibiendo aquella falsa enseñanza, así como hay otro camino. Aquel Pablo nos explicó algo, pero hay otro camino, hay que añadir más cosas a lo que Pablo había dicho. Y Pablo amaba aquella iglesia y supo lo que estaba sucediendo en ella. Pablo sentía, lo dicen los versículos que se estudiaron la semana pasada, el domingo, que amaba a esa iglesia y sentía un celo santo, un celo espiritual, un celo que viene de Dios, un celo que se centra en la santidad, un celo que se centra en la integridad, en la pureza, en la ética y en los principios cristianos, en un Dios que se niega a compartir el corazón del ser humano y que se niega no por egoísmo, sino por protección, porque sabe que de la lealtad del corazón de sus hijos depende el futuro eterno de cada uno. Y es por eso que Pablo llega a esta parte del versículo 16
donde leímos, y él va a hacer una introducción con palabras bastante fuertes. Él dijo, tengo que defenderme. Tengo que defender también a estos corintios, todo lo que ellos están intentando abrazar de lo que estos falsos apóstoles les quieren enseñar. Y es por eso que es difícil hablarles suave. Así que voy a entrar a un terreno desconocido para mí, a un terreno en el cual no me siento cómodo, dijo el apóstol Pablo. Pero si ustedes fijan en este tipo de personas que miramos, tienen algo en común. Yo sé que el audio de la primera mujer que estaba ahí no se escuchó mucho, pero en síntesis lo que ella estaba diciendo es que si tú das dinero, yo te meto en el cielo. Imagínense, tremenda aberración la que ella estaba diciendo. Decía el segundo, tengo 20 sobres o tengo 8 sobres para 20 personas, donde van a depositar una cantidad específica, que son 8,000 quetzales, o sea que fue en Guatemala, porque tiene una relación el 8 con el 20. Y las personas, tiene un significado especial el 8 con el 20. Y así podemos ver las otras cosas donde viene aquel, tira la Biblia al suelo y dice que ahí hay una barrera de protección. Todas esas son patrañas, todas esas son engaños, todas esas son mentiras. Que el enemigo, como decía los versículos anteriores al 16, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que ellos llegan en el nombre según de Jesucristo, pero llegan a jactarse de ellos mismos. Yo declaro, yo abro portales, yo abro puertas, yo te meto en el cielo. Este es el tipo de enseñanza que los falsos apóstoles predican. Y como nos miramos en estos versículos de Corintios, no es algo nuevo, sino que ya desde tiempos bíblicos, desde cuando la iglesia de Corinto estaba, ya estaban llegando este tipo de maestros con estas falsas enseñanzas. Y vemos a la iglesia de Corinto falta de conocimiento, falta de una relación estrecha en el día a día con el Señor y con sus escrituras, donde está cayendo fácilmente ante esto. Y es por eso que el apóstol Pablo llega y quiere presentar una defensa, inusual en él. Una defensa que no era lo que Dios en realidad quería, pero dijo Pablo, lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer por el amor que tengo hacia la iglesia en Corinto. Y lo tengo que hacer para que ellos puedan reflexionar y que esta reflexión pueda provocar una reacción en ellos. Y como los falsos apóstoles se enfocan en ellos, voy a tener que hablar de mí, dijo Pablo. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hablar de mi persona, de las virtudes que tengo, de lo bueno que puedo hacer, de lo bueno que he hecho. Yo me quiero gloriar, y siempre lo dijo, en Jesucristo. Pero esta vez, como a estos los tienen hechizados, a estos corintios, así que voy a tener que hablar de la misma manera que estos falsos apóstoles lo hicieron, para que ellos me puedan escuchar. Y dice el versículo 16 al 18, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pablo dijo, bueno, como siento que ustedes toleran a las personas que se glorían en sí mismos, aquellas personas insensatas, aquellas personas necias, aquellas personas inmaduras, así que tolérenme un poquito a mí también. Empieza aquí una serie de versículos donde Pablo
escribe mucho sarcasmo a la iglesia en Corinto. Mucho sarcasmo, ya lo vamos a ver. Y desde que inicia escribiendo ese versículo 16, él les dice, bueno, permítanme y tolérenme un poquito de locura, ya que ustedes están acostumbrados a eso. Y es aquí donde Pablo dice en el versículo 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Lo que hablo no lo hablo según el Señor. Porque nosotros sabemos que todo lo hemos recibido de Dios, que todo lo que nosotros predicamos es la obra de Jesucristo, que no hay otro camino al Padre, solo Jesucristo hecho hombre, quien vino, murió y resucitó para que nosotros pudiésemos tener vida a través de ese sacrificio. Y no hay otro evangelio que no sea ese. Y Pablo estaba consciente de que Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pablo estaba consciente de que Proverbios 27:2 dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Pablo incluso escribe a la iglesia, a los romanos, en el capítulo 2 y versículo 3, donde dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Pablo lo tenía totalmente presente y por eso dice, lo que voy a hacer no lo hago según Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer? Jactarse. Usar esa estrategia que usaron los mismos falsos apóstoles. Y todo lo estaba haciendo por amor a ellos. Para poder desencadenar, quitar aquellas cadenas, deshechizar, quitar aquel hechizo que habían provocado aquellos falsos apóstoles en la iglesia en Corinto. Y dijo, bueno, tolérenme un poquito. Y sé que esto no viene del Señor, pero lo voy a hacer. Y es aquí donde sigue diciendo el versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí usa su segundo sarcasmo. Ya les había dicho, hey, si ustedes toleran a los necios, toleran a los insensatos, a los inmaduros, tolérenme un poquito de locura a mí también. Y en este versículo 20 o 19 dice, porque de buena manera o de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Así como ustedes son bien inteligentes, ustedes son bien sabios, y ustedes así toleraron a los falsos profetas. Y así también ustedes me pueden tolerar a mí. Esas son las palabras o las expresiones sarcásticas que el apóstol Pablo está usando. Es apelando mediante el sarcasmo a lo más profundo de su corazón. Quiere llegar a lo más profundo de su ser mediante estas expresiones para que haya una reflexión en ellos y esa reflexión pueda provocar una reacción. Prácticamente está usando en medio de ese sarcasmo algunas expresiones hasta de burla, porque ellos se creían muy sabios, pero se estaban dejando engañar de la manera más fácil o por maneras muy impresionantes. Cuando un falso profeta aparece, es sinónimo de esclavitud espiritual. Cuando la congregación recibe a estos falsos maestros, se está dejando esclavizar. Aquí dice aquel hombre, tengo 20 sobres para que 20 empresarios, dijo, pongan 8,000 quetzales. Y después yo voy a ir y voy a profetizar para ellos. Escuchen bien esa expresión. La otra dijo, por plata yo te meto en el cielo. Es lamentable. Hace algunos días yo estaba hablando con mis compañeros de trabajo en San Pedro Sula
ellos no son creyentes, pero les gusta escuchar acerca de la palabra de Dios. Obviamente tienen muchos cuestionamientos. Y las cuestiones con respecto al dinero son de las cosas que más me cuestionan. Llega uno de mis compañeros, me dice: Gary, yo quise visitar una iglesia, pero con lo que miré no me volví a asomar. ¿Qué te pasó?, le digo yo. Apagan la luz y la pastora agarra un foco y dijo: bueno, llegó el momento en que vamos a sembrar para el Señor. Luz apagada totalmente, enciende el foco y le alumbra la cara a uno por uno. ¿Y usted cuánto va a sembrar para el Señor? No tanto. Usted puede dar más. ¿Cuánto más va a dar? Y así estaba alumbrando a las personas en la cara. Y obviamente solo se mira a la persona que están alumbrando. Así que todo el mundo está sabiendo cuánto va a dar. Y la presión que tiene en aquel momento lo hace que hasta dé lo que no tiene. Es a este tipo de cosas que Pablo se refiere en el versículo 20, cuando dice: pues toleráis a alguno si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Tengo una compañera también dentro del mismo grupo. Imagínense que solo son 5 personas. Y en sus experiencias en una iglesia evangélica le sucedieron tantas cosas. Me dice: Gary, yo quise ir a una iglesia también allá en Ceiba. Y desde que llegué, me dijeron que a la pastora yo le tenía que decir mamá. Y al pastor yo le tenía que decir papá. Y no me podía referir a ellos de otra manera que no fuera papá y mamá. Y entonces eso no era grato para mí. Me dije: ¿cómo le voy a decir papá y mamá a alguien que nada que ver? Y me dice: quise buscar otra iglesia. Y en la iglesia que fui, solo llegué y me dijeron: aquí está el sobre del diezmo. Cuando yo escucho ese tipo de cosas, yo les dije: bueno, vamos a ver lo que dice Dios en sus escrituras. Y es por eso que las cartas a los Corintios, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 16 de Primera de Corintios, nos enseñó lo que dice el Señor con respecto a la ofrenda y a la disposición que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Y cuando yo les digo: esto es lo que dice el Señor en su palabra, y todo lo que les dicen allá afuera son inventos del ser humano, es hecho por la factura de un ser humano. Y es en este contexto donde estamos, o mucha gente se está dejando engañar por este tipo de personas. Y Pablo les dice: se están dejando esclavizar, están dejando devorar, vienen y les roban, toman lo vuestro, se enaltecen frente a ustedes. Y también dice: algunos les da bofetadas. Puede haber cualquier abuso, pero como lo dijo el apóstol, como le llaman ellos, el reverendo, el siervo, y como no saben qué es verdad y qué es mentira, la gente está siguiendo a este tipo de personas y se está dejando esclavizar, se está dejando devorar, como dice estos versículos. Y es eso lo que Pablo quiere evitar con los corintios. Quizá muchos dirían del apóstol Pablo en muchas partes de las Escrituras: Pablo es un engreído fanfarrón, porque escribe expresiones como imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. O por lo que va a decir a continuación del versículo 22 en delante. Pero dijo Pablo: si ellos, la elocuencia, el hablar bonito, la presencia física, eso es lo que les llama la atención, todo lo exterior, yo tengo que hacer algo para desencantar a este tipo de personas. Por eso, para nosotros como hijos de Dios,
El parámetro para evaluar a alguien si es de la verdad o no es de la verdad, solo va a tener relación directamente con las Escrituras. Si lo que está hablando o está diciendo está sustentado en las Escrituras, viene del Señor. Pero con contexto y todo, no es sacar algunos versículos, ¿verdad? Y usarlos como yo quiero usarlo. Hay que también saber los contextos en la forma en que se escriben. Y lo otro, que la ignorancia a la palabra del Señor es lo que nos hace no tener discernimiento. Si yo no conozco de la palabra del Señor, cualquiera que me diga o lo que sea que me diga una persona que yo creo que es una persona que estudia la Biblia, según yo, lo que me diga esa persona, yo lo voy a creer. Y el discernimiento espiritual es algo que Dios pone en nosotros mediante el conocimiento y el estudio de su palabra, donde nosotros empezamos a saber si algo es verdadero o no es verdadero, si algo es de Dios o no es de Dios. Y es por eso que nosotros día con día como creyentes debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Y es por eso que la iglesia nunca debe estar sujeta a líderes si estos líderes no están sujetos a la palabra del Señor. Para que nosotros nos sometamos a la autoridad de un líder espiritual, tenemos que saber y estar seguros que estos líderes están sujetos a la autoridad de Dios y a su palabra. Ese es el parámetro en que nosotros debemos tener bien claro para que podamos saber si nos sujetamos o no a una persona, si recibimos lo que esta persona nos está diciendo o no lo recibimos, si podemos asegurar que lo que está diciendo es verdadero o no lo es. Y en el versículo 21, Pablo saca su tercer sarcasmo en estos pasajes. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Pablo les dice, vinieron los superapóstoles, le llamó Pablo, vinieron los superapóstoles y se aprovecharon de ustedes, los devoraron, los abofetearon, les robaron. Pero ¿saben qué? Qué lástima, qué pesar por ustedes. Que cuando alguien los amó verdaderamente, cuando alguien les predicó la verdad, estas personas que los amaron verdaderamente, estas personas que les predicaron el verdadero evangelio, fuimos demasiado débiles para no hacer lo que a ustedes les gustaría que les hicieran. Parece que a ustedes les gustó que los devoraran, que se aprovecharan de ustedes, que les robaran. Pero disculpen, nosotros fuimos demasiado débiles para eso. Pablo está usando ese tipo de sarcasmo para hacerles ver así como aquellas personas que se creían muy intelectuales, muy sabias, muy sensatas. Decir, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué evangelio ha sido el que hemos estado abrazando? Si este hombre ya nos había enseñado cuál era el verdadero y único evangelio, y nosotros nos hemos desviado. Pero Pablo no solo usó esos tres sarcasmos en esos pasajes, sino que empieza a usar la misma táctica, a usar la misma forma. Si los falsos apóstoles se centraron en ellos mismos, se vanagloriaron de ellos mismos, se jactaron de ellos mismos, Pablo les dijo, bueno, ¿ustedes quieren que yo me jacte? Aquí voy. Y empieza en el versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Aquellas personas, aparentemente aquellos falsos apóstoles llegaron diciendo que ellos venían directamente de Jerusalén, que ellos eran
hebreos puros, israelitas puros, del linaje de Abraham, y que por eso sus palabras iban a tener certificación. Y Pablo les dice, para mí la ascendencia, yo no la creía necesaria. Yo solo creía en el evangelio de salvación que fue los traje. Pero, ¿quieren saber de dónde soy? Yo también soy israelita. ¿Por qué Pablo empieza con esa parte? El pueblo de Israel se divide en la zona norte, en la zona sur y en una zona centro o también en sus alrededores. En la zona norte vivían lo que ellos llamaban los samaritanos, unas personas que habían sido conquistados por los asirios. Y los asirios vinieron y se metieron con muchas personas de las tribus nortes de Israel y tuvieron hijos. Y a estos hijos les llamaron samaritanos. Entonces los israelitas puros o los del sur decían que estas personas eran inmundas, que estaban contaminadas. Y por eso no había buena relación entre un judío con un samaritano. Y los del sur o los de los alrededores, allá por Judea, ellos decían, nosotros somos israelitas puros, descendientes de Abraham. Así que Pablo empieza y dijo, bueno, aunque a ustedes los impresionaron con eso, yo también soy judío, yo también soy hebreo, yo también soy descendiente de Abraham. ¿Querían escuchar eso? Aquí está. ¿Les impresiona eso? Aquí está. Esa es mi ascendencia. Pero creo que cuando los hermanos de la iglesia de Dios en Corinto empezaron a escuchar todo eso, sentían mucha pena dentro de sí. Y eso es lo que Pablo quería provocar. ¿Habló con mucho sarcasmo? Sí lo hizo. ¿Habló con mucha jactancia? Lo hizo. Y mañana vamos a ver hasta dónde llega. Pero él solo tenía un propósito. Y su propósito era desencadenar, deshechizar, que aquellas personas que estaban empezando o que ya habían abrazado la enseñanza de los falsos apóstoles pudieran reflexionar y meditar y pudieran saber que solo había un evangelio, que solo había una sola forma de salvación, que solo había una forma de llegar al Padre, y ese es a través de Jesucristo y de lo que Él había hecho. Y Pablo, con todo el amor del mundo, porque Pablo los amaba, Pablo sentía tristeza por ellos, porque se estaban dejando engañar. Y con toda la autoridad espiritual, Pablo lo hizo de una manera diferente, hablando con sarcasmo y hablando con jactancia. Pero todo lo estaba haciendo por ese amor que tenía hacia la iglesia de Corinto. Podemos sacar muchas enseñanzas con respecto a eso. Primero, entender los contextos y saber por qué muchas veces el apóstol Pablo usó expresiones tan fuertes hablando de sí mismo. También, hermanos, no es posible que nosotros hoy por hoy estemos escuchando a cualquiera que dice venir en el nombre del Señor. Porque todas estas personas de los que vimos esos videitos se creen o dicen ser apóstoles de Jesucristo. Pero ¿qué estamos abrazando nosotros? ¿Estamos abrazando la fuente de verdad o nos estamos dejando llevar por lo que estamos escuchando en el internet, por lo que estamos viendo en la tele o en otras redes sociales acerca de lo que dicen de Dios?
Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor día con día, nosotros podemos saber categóricamente cuál es la verdad. Y solo hay una verdad. Podemos ver y decir categóricamente: esos son hijos de Satanás, sin ningún problema. Lo puedo decir y lo puedo asegurar. No, que solo Dios conoce los corazones. No, hermanos, eso está visible. Nosotros podemos discernir qué es verdad y qué no es verdad. Pero para poder saberlo, tenemos que haber profundizado en el estudio de las Escrituras. Si yo no medito diariamente en la palabra del Señor, soy una presa fácil y cualquiera me engaña. Si yo medito en la palabra del Señor día con día, no me van a engañar y voy a saber cuál es la verdad. Porque la palabra del Señor es verdad. Así que necesitamos estar preparados día con día, porque cada vez van a venir más y más personas de esto. Y que no nos pongan en duda o que no nos pongan a dudar de que si son o no son. Si ellos están apegados a la palabra del Señor, son de Dios. Si no están apegados a la palabra del Señor o a lo que el Señor manda, no son de Dios. Y es eso lo que nosotros debemos tener siempre presente. Necesitamos la palabra del Señor día con día. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a amarla cada día más. Ayúdanos a recibirla en humildad. Ayúdanos, Señor, a estudiarla día con día. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser sensibles a tu voz y que podamos crecer en conocimiento tuyo y que no venga cualquiera a engañarnos, sino que nosotros podamos repeler todo ataque del enemigo con tu palabra, el escudo de tu palabra, Señor. Así que ayúdanos a crecer cada día en el conocimiento de ella y a crecer en tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.